Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esto que es Una Charla Con. Yo soy Junior Hernández y es para mí un verdadero privilegio tener en el estudio a una persona que tenía yo ganas de platicar, que además está iniciando con un proyecto del cual vamos a hablar más adelante. No les voy a adelantar de qué se trata, pero él es Eduardo Cantarell. Lalo Cantarell, como lo conocen los amigos. Lalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Junior? Buenas tardes, a tus órdenes. Pues aquí estamos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación para realizar esta pequeña plática, que pues no es una entrevista, es una plática como muchas. Pero pues aquí estamos para platicar acerca de lo que ha sido mi vida desde mis inicios. Y pues a tus órdenes. Bueno, muy bien. Oye, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde y cuándo naces? Bueno, yo nací en el año de 1961, un 25 de octubre. Nací aquí en Veracruz, en la colonia Unidad Veracruzana. En la Unidad Veracruzana. Sí, todavía, fíjate que todavía se utilizaban las comadronas. Sí. Las comadronas y la señora Marta. Ok. Marta fue la que nos asistió, que de hecho cuando nací me dice mi mamá que no llegaba la señora Marta y yo ya había nacido. Sí. Sí. Entonces, pues, no esperé las prisas como siempre y pues nací. Uh-huh. Y pues crecí ahí en la colonia Unidad Veracruzana. Ahora sí que soy de barrio. Sí. Sí. Oye, tu papá ¿qué se dedicaba? ¿Tu mamá qué se dedicaba? Mi papá ferrocarrilero. Ok. Y mi mamá ama de casa. Ambos descansan en paz. Sí. Ya se fueron hace ¿Eres muchos años. qué número de hermano? Somos 4 hermanos, soy el último. Ok. Soy el último. Uno ya se nos adelantó, Carlos. Sí. Está primero Emilio, profesor jubilado. Conchita, maestra jubilada. Y un servidor, profesor jubilado también. Todos dedicados a la docencia. Sí, así es. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema. Sí. ¿A qué te gustaba jugar de niño? Pues fíjate que en aquel entonces cualquier cosa que nos encontrábamos ya era un juguete, un palo, Sí. una llanta, un rin de bicicleta. Sí. Lo rodábamos con un alambrito, una liga. En aquel entonces pues no había aquello de que la mamá se enojara, jugábamos a los ligazos. Ok. Sí, o los ligazos. Muy tranquilo, sí, algo tranquilo. Con la palomilla. Pues cualquier cosa era un juguete. Oye, tú eres de una generación, digo yo también, pero yo soy más adelante todavía. Nos llevamos nos llevamos ahí unos 14 años más o menos haciendo cuentas ahorita que platicábamos. Estás chavito. Pero eres de una generación en la que justamente la vida del niño se hacía mucho en la calle. O sea, no era preocuparse, los papás no eran de preocuparse. A mí también me tocó esa etapa. Sí. Tú llegabas de la escuela, comías, hacías la tarea o adelantabas tarea y te podías salir a jugar a la calle casi toda la tarde hasta que te volvían a chiflar o a gritar para que te regresaras a... Sí, el clásico grito. Sí. Fulano, fulana, cualquiera nos gritaban. Y ciertamente, fíjate, Junior, llegaba uno, aventaba la mochila, se acostumbraba mucho a andar descalzos. Sí. Andábamos descalzos, con un short, sin camisa, y a darle. A salir a jugar. Sí, ya la palomilla se reunía por ahí a jugar. Con una lata jugábamos al can-can, en las noches al can-can, a las escondidas, a los entamalados, esos que se agarran de un poste, a los pelotazos. O sea, te digo, cualquier cosa era un juego y nos divertíamos bastante. Era otro Veracruz, ¿no? Otro Veracruz. No faltaba quien llevaba unos guantes de box. Ok. Y nos ponía entre los chamacos y pues se acababa uno con el ojo morado, la boca rota. Pero no pasaba nada, llegabas a la casa y ¿qué te pasó? No, pues me peleé o jugando me caí. Jugando. No pasa nada. Sí. Oye, ¿cómo era la vida de un hijo de ferrocarrilero? Porque al final el ferrocarril siempre ha sido atractivo para los niños. Ver pasar un tren, tú que tenías la posibilidad, quiero pensar, de estar o de vivirlo más de cerca, ¿cómo era la vida cuando tenías permitido o te podían llevar a ferrocarriles? Sí, fíjate que esa etapa sí la viví. Mi mamá le llevaba el desayuno a mi papá y yo en la terminal, y ahí yo me subía a los trenes, jugaba, esa era mi diversión mientras él comía. Y pues sí, llegamos a viajar bastante. Se acostumbraba a la Ciudad de México, ese era el boom que había.
ir a la Ciudad de México porque pues, le daban los pases, pues no pagábamos nada. Y pues es una etapa muy bonita en la que disfrutamos mucho los viajes a la Ciudad de México. Pues ya no se da, pero sí, claro. lo hicimos, lo disfruté. Oye, ¿cómo eras en tu etapa de niño? ¿Eras introvertido, extrovertido? ¿Qué tipo de personalidad tenías? Pues yo era pues muy travieso. Sí. Continuamente ¿Te gustaba jugar? No, pero continuamente llegaban las quejas con mi mamá, que ya le pegaba a un chamaco, que ya rompía algo. Y pues ni modo, ahí te van. Claro. Eso sí, cuando te sonaban sí, duro, sí, y pues ni modo. Pero pues fíjate que no aprendía uno lo volvía a hacer. Porque ese era el parte del pues ambiente. Sí, del crecimiento también, sí. ¿No? Oye, ¿cómo te va en la escuela? ¿En la escuela cómo eras? ¿Eras aplicado o eras de, pues tengo que ir a la escuela porque tengo que ir? Sí, no, yo iba porque, pues ahora sí, porque tenía que ir. Ahí no había nortes, no había lluvia, claro. No había nada. Pícale a la escuela. Yo me acuerdo que llegábamos y en la escuela, en la primaria la hice en la Gerardo Rivero. Ok. Llegábamos con el norte, había 4 o 5 niños conmigo, no había más. Sí. Pero pues ahí nos tenía la maestra. Y pues esa era, yo me iba solo a la escuela y regresaba solo. Empecé en el turno vespertino, pero no había de que la mamá estaba afuera esperándonos. Todo el mundo se iba solo a su casa. No había pues lo que hay hoy, ¿no? Claro. Sí. Oye, vas creciendo, ¿cómo empieza a ser tu vida? Porque sé también que te gustaba la fiesta en el sentido del carnaval. Sí, fíjate que no me quiero saltar la etapa que yo desde niño trabajé en la escuela, trabajé en una tienda, tienda de abarrotes. Empecé nada más regando afuera con la manguera porque había mucha tierra, no había pavimento, regaba y todo, y de repente me invitó el muchacho a trabajar ahí, Huicho, que actualmente lo veo por Face. Okay. Huicho fue mi patrón, éramos chamacos, él era un chamaco también, pero le habían dejado esa responsabilidad con su primo Alfonso. Y pues ahí la armábamos y yo empecé a trabajar en la tienda. Me daban 5 pesos a la semana. Uh-huh. Yo iba después de la escuela, me metía a trabajar. Ahí me calmé un poquillo. Sí. Y sábados y domingos metido en la tienda. Okay. Me daban 5 pesotes de aquel entonces. ¿A cuánto equivaldría o qué te podías comprar en ese momento con esos 5 pesos ahí? Vamos a poner ahí en la tienda, ¿para qué te alcanzaban 5 pesos? Yo me acuerdo para que lo entendamos, mi mamá me daba 50 centavos. Ajá. Yo le daba, de los 5 pesos me daba 50 y yo agarraba un camión, el camión creo que se llamaba el Hidalgo, o el Arista, lo agarraba, me iba yo al malecón, chiquillo, sí. Me bajaba, me compraba una bolsita de papitas de esas fritas que venden en canasta los muchachos, sí. Me la comía en el malecón y me regresaba a agarrar mi camión. En 2 horas ya estaba yo en mi casa. Okay. Ese era mi domingo, ese era mi dinero. Esa era tu salida. 50 centavos, sí. Y lo demás, pues ya se lo dejaba ya a mi mamá. Sí, claro. Así era para ayudar en la casa o para cualquier cosa que necesitara. Sí. Oye, pues responsable desde chavo. ¿Y qué te hizo entrar a trabajar? O sea, ¿por qué dijiste sí quiero trabajar? No, es que yo no lo tomé como trabajo. Era diversión. Era diversión, pues te digo que los de la tienda, que eran 2, Huicho y Alfonso, pues eran chamacos y ellos eran los responsables, no había más con ellos. O sea, era pasar el rato con tus amigos. Pues empecé pasando el rato y me empezaron a dar responsabilidad, me dejaban despachar, me quedé. Ya. Incluso la primera vez que le llevé los 5 pesos a mi mamá, me llevó a los regaños y a los empujones. Que yo me había robado el dinero. Sí. Porque pues decía, ¿por qué traes dinero? Claro. Y me llevó con Huicho, dáselos. Y ya, ¿qué pasó, doñita? No, pues es que te vine a devolver lo que te agarró. No, yo se los di. Él aquí no me agarra nada. Yo nunca llevaba dinero a mi casa. Esa vez que le llevé 5 pesotes, se me cayó el mundo porque mi mamá pensó que me los había robado. Sí. Pero no, él dijo, no, yo le pagué 5 pesos. Okay. Y ella le dijo, no, pues te agradezco que aquí lo tengas encerrado. Fíjate que a los 12 años ya habían abierto la primera tienda, bueno, te la voy a decir ahorita. Sí. Chedraui. Ajá. En Díaz Mirón 400, la primera tienda. Ok. Fui propinero de ahí. Cuando los propineros eran puro chavito. Sí. También ahí esa etapa, ahí la hice. Yo estaba en la secundaria. Y pues ahí que ganarse los fierros. Claro. Y pues ahí estaba yo.
Fíjate, esa parte no la sabía, que habías estado en Chedraui trabajando. Sí, en Díaz Mirón. Ajá, sí, donde está, ¿no? Sí, ahí es donde está. se abrió Chedraui, Sí, la primera tienda que se abrió aquí. Tantos que tenía que irme a las 4 de la mañana para poder agarrar lugar. Caja. Sí, porque éramos muchísimos. Otros chamacos ahí se quedaban a dormir. Ok. Porque pues había como 20 cajas, pero éramos muchos. Empiezas a crecer, empiezas a madurar. ¿Qué te hace irte al lado de la docencia? Bueno, mi hermano Emilio, mi cuñada Salomé, era maestra de En Paz Descanse. Mi hermano Emilio empieza a estudiar y me invita. Yo quería estudiar algo, pero yo no sabía qué. No había todavía la academia esta que existe hoy en día. No sé si exista lo que es vocación profesional. Sí. La dan en los bachilleratos, pero muy escueto todavía. Pues resulta que yo no sabía para dónde batear. Sí. Te vas a estudiar la docencia. Sí. ¿Por qué la docencia? Te insisto, porque mi cuñada era profesora, yo veía pues, que daba clases, luego yo la acompañaba, mi hermano Emilio también, incluso en 2-3 ocasiones me invitó al rancho, él trabajaba en un rancho. Ok. Y pues yo iba a ver y todo, y pues me empezó a gustar, me dice, ¿quieres entrarle? Pues sí, me gustó. Y fíjate que si en lo que es la clase de vocación profesional, sí, pues por ahí me fui y pues son la encontraste solo. 37 años de servicio y pues ahí estamos. Oye, ¿cómo fue tu primer contacto con un salón de clases? O sea, ya en el nivel profesional, cuando te toca lidiar con tu primer salón de clases. Sí, no, pues es la emoción, ¿no? Sí. Que de repente entras y este grupo es tuyo y Yo empecé con prácticas. Sí, claro. Sí, pero mi primera plaza me la dan en Mina. Me voy a Minatitlán y pues era un mundo desconocido totalmente, o sea, yo no había viajado así. Llego a vivir en una casa que me dio chance otro muchacho y pues me separé de la familia, me separo de mi núcleo y el miedo natural de que yo qué hago acá. Sí. Pero pues a trabajar se ha dicho y pues me presenté con mis superiores y a trabajar. Sí. Oye, el tema de la música, ¿cuándo te empiezas a enamorar de la guitarra? Sí, fíjate que la guitarra desde los 8 años, yo veía la guitarra con mis tíos, con mi papá, pero una guitarra, pues ahí está, y la sonaba yo con miedo, pero no, yo no conocía nada de la guitarra, más me llamó la atención, creo que cualquier niño, ¿no? Sí. Y pues al tiempo me encuentro con que unos vecinos tocaban la guitarra y yo no tenía guitarra, me la prestaban y yo empecé a aprender. Okay. Yo de hecho la guitarra la aprendí en la calle, yo no tuve academia de escuela, la aprendí en la calle, voy a llamarle así, tenía hambre de aprender guitarra. Claro. Tenía hambre de hacer algo fuera de mi trabajo, de los muchachos también, armamos un trío. Con el tiempo fuimos ya agarrando 2-3 voces del requinto y la armamos en grande, tanto que empezamos a cobrar. Vamos a hacer una pausa ahí, porque resulta, para los que no sepan, y ahorita que lo presenté y dije Lalo Cantarell, resulta que vienes de una familia donde los tríos, donde la bohemia se da, que es la familia Cantarell. Sí. Descendiente de uno de los pues más grandes escritores, compositores, músicos que ha dado Veracruz, ¿no? Que es uno de tantos, don Emilio Cantarell. ¿Tú conocías esa parte de la historia familiar en el tema de la música? No, mira, yo desde chico escuchaba que la música, que los Cantarell, o sea, el apellido sonaba mucho. Sí. En la colonia vivía mi abuelo, Carlos Cantarell, hermano de Emilio Cantarell, el compositor, y vivía por ahí también Rodrigo Cantarell, le decían el Picho. El Picho. Pero en la casa de mi abuelo se hacían muchas comidas. Ya Emilio había muerto, él murió en 1948. Pero en la casa de mi abuelo se juntaba lo que es la trova veracruzana, ahí él les invitaba a comer y ahí cantaban. Ellos tenían un trío, ¿no? El trío La Prensa de los hermanos Cantarell. Sí, exactamente. Donde también estuvo Hugo Ceballos. Okay. Hugo Ceballos crece con ellos y ahí es donde él también aprende lo que es la guitarra. Y pues ahí armaron el trío Cantarell.
Pero pues pues yo empecé así a aprender en la calle. Sí. Hay una cosa, yo lo mencioné también por ahí en una plática que tuve en mi página Face, que yo nunca tuve guitarra. Sí. Yo vine a tener guitarra hace algunos años que me la regaló mi hijo con sus ahorros. Yo no tenía guitarra. Okay. ¿Cómo es que yo anduve de golfo tocando y cobrando? Porque me la prestaban los cuates. Es más, había quien ya me conocía, me decía, oye, quiero una serenata para mi novia. Y ya te conseguí guitarra, me daban la guitarra. O sea, de ese tamaño eran las cosas, yo no tenía guitarra. Nunca me compré guitarra. Pero lograste desarrollar una habilidad buena para tocar la guitarra. Sí, te digo, en aquel entonces, no sé si te platicó o te han platicado tu papá, tu mamá, de que en el Parque Zamora se juntaban los tríos, 4, 5, 10 tríos ahí, y ahí iba la gente a buscarlos, como en México, en Garibaldi, que van a buscar mariachis. Acá eran los tríos, ya no hay de eso, ya lo quitaron. Sí. Entonces, pues ya no hay tríos, solamente en el Zócalo, sí. Pues ahí en los portales. Sí, pero a veces son tríos, a veces solista o tal, sí, claro. Pero ya no hay aquello que ahorita le voy a llevar serenata a mi novia, pero pues, ¿dónde ya lo agarro? Exacto, sí, ya sabes, en esa época sabías dónde los podías buscar, claro. Y ahí encontrabas. Sí. Oye, ¿cómo era esa época de las serenatas? Estamos hablando que serían que los 70s, 70s, 80s. Bueno, la etapa que yo viví ya con la guitarra, yo como a los 13 años ya andaba en las ventanas con los cuates tocando. Empezamos como amateur, sí. Como como un balde de agua fría, ahí te va, ahí está la ventana, y primero que las amigas del barrio, luego pues que nos invitaban a la cena, pues va uno de músico molero, luego nos invitaban a las comidas, okay. A cómo va. Pero yo ya desde chico, ya cuando me encuentro como a los 16, 17 años, ya es cuando estábamos cobrando, yo era un chiquillo. Sí. Pero pues así me fui. Hace un rato te decía, yo soy de barrio, aprendí en el barrio y así fue mi crecimiento. El tema de la familia Cantarell es muy sonado aquí en Veracruz, y creo que en las cercanías por mi tío Emilio. Uh-huh. Sí, porque dejó pues más de 100 canciones escritas. Sí. En alguna ocasión también les comenté que tengo el álbum que me dejó Hugo Ceballos, uh-huh. Hugo Ceballos Lara, que él lo hizo, él lo tecleó, se ve que está escrito con esas máquinas de golpe. Sí. Y puso las partituras también de algunas canciones, okay. Algunos poemas, está muy interesante ese libro. Yo en una ocasión que lo fui a visitar me dijo, ten, esto es tuyo. Pues yo muy agradecido, muy honrado de que me haya dicho, ten. Sí, claro. Propia mano, ya descansa en paz, Hugo Ceballos. Pero él vivió muy de cerca el tema con los tíos, porque pues fue parte de su crecimiento, la guitarra. Sí, claro. Sí. Oye, ¿cómo era ese Veracruz de serenatas? ¿Cómo se acercaban a ustedes para contratarlos? Digo, sé que mucho al final después sería por recomendación, pero al principio decías que eran con amigos, pero ¿cómo era llegar a la casa de la susodicha, empezar la serenata? ¿Cuáles eran las canciones como que la principal que no faltaba? ¿Cómo era esa época? Bueno, nosotros empezamos, te lo comentaba, en la colonia, en las comidas, en las cenas, uh-huh. O con las vecinas. Cuando ya empezamos a cobrar, pues ya nos conocían. Era un Veracruz más chico. Sí. Ya nos conocían. Cuando empezamos a ir al Parque Zamora, nos aventamos a Valor Mexicano. Okay. No nos conocía nadie que no fuera la colonia. Pero les llamaba la atención que éramos unos chamacos. ¿Serían el trío más joven? Sí. En ese momento, sí, ya había gente muy grande. Sí. Y nos preguntaban, ¿y ustedes qué? No, pues tocamos. A ver, toquen, pues tocábamos de a gratis, lo que sea, con tal de convencer al cliente. Y sí, les gustaba, y vámonos, ¿cuánto cobran tanto? Vámonos. Nos llevaban. Fíjate que hay muchas anécdotas, hay veces que nos llevaban, pero el novio se quedaba. Sí. y va para atrás caminando, porque si pagamos el taxi, se gastaban lo que habían cobrado. Sí. o no había taxi. Yeah. Porque nos llevaban a colonias. Pero caminando a la casa, pero no había problema. Caminábamos sin ningún problema de palomilla,
de la patrulla, de nada. Sí, era, pues lo que te digo, era otro Veracruz. Otro Veracruz, sí. Y más chico. Sí. No, hoy, si vivo en la unidad veracruzana y me llevan a las amapolas, pues no voy, o si no, allá me quedo a dormir en el parque, porque para regresar está muy canijo, muy sí. lejos. Sí, pero fíjate que así fuimos convenciendo a la gente. Se llamaba el Trío Cristal. Ok. Y pues muchas anécdotas, ¿verdad? Que se te rompe la cuerda, o luego que no te quieren pagar. En una ocasión platiqué donde el papá nos mete a la casa, cierra la puerta, se sienta en la puerta con un palo y llama al perro. Pues ahora van a tocar, y aquí hasta que yo quiera. Porque se le ocurrió al novio llevarnos, no lo conocían. Ok. Y pues la muchacha penada la mandaron a dormir y ahí no estuvo el papá en la sala. Tocando. Sí, pero eso es verídico, ¿eh? Sí, un palo y un perro en la puerta y cerró con candado. Se van hasta que yo quiera. Vinieron a tocar, órale a tocar. Y pues salió la mamá también. Pensamos, ya la hicimos, la mamá lo convence, ¿no? Tú te vas a dormir y me dejas con los muchachos que pues están cantando. y pues no, cantamos 3, 4 hasta que dijimos, no, pues ya no tocamos y estuvimos viéndonos las caras. Sí. Sí, el señor muy enojado. Pero pues uno qué culpa tiene. Claro, sí. Te contratan, pues tú vas y tocas. Pásenle, pues pasamos. Sale, siéntese. Tras. Ahora no salen. Pues ni modo. No pasó a mayores. Claro. Una anécdota y ahí queda. Oye, ¿en alguna ocasión alguna novia que no saliera? Sí, había muchas veces que no. ¿Y qué hacía el susodicho? Pues nada, lo apenado. Normal, apenado, pues tengan, no pasa nada, vámonos. Sí, en alguna ocasión sí nos tocó que estaba la luz prendida, se apagaba y pues ya no, y nos decía, pero es que ahí está, pero pues no sabíamos por qué no salía, ¿no? Uh-huh. Pero pues ¿qué hacemos? Vámonos. Sí, pero pues fue muy bonito. Sí, lo disfrutamos bastante. Las anécdotas también, si alguna vez nos llegaron a corretear, pues sí, pero era alguno que venía con copas arriba, ¿verdad? Yeah. Que se nos ponía pesado en el camino. Sí. Pero pues no era un asaltante, era uno que se identificaba de volada porque venía a los tumbos ahí. A los tumbos, sí, y alguna piedra, corre, vámonos, ya, ahí se quedó. Anécdotas que... Sí, claro. Oye, tu mejor serenata, la que hayas dicho, la más memorable, que digas, esta me acuerdo porque fue la mejor que dimos. No, ahí sí, no. No tienes una para escoger. No, todas tienen lo suyo. Uh-huh. En muchas hubo muchos buenos momentos. Sí. ¿Por qué no decirlo? Muchos aplausos también en algunas reuniones grandes. Claro. El desayuno del Día de las Madres o la cena del Día de las Madres en salones grandes. Sí nos aplaudían bastante y nos pedían canciones o ahí nos salían contratos para otras fechas. Ahí hacía una agenda. El Día de las Madres teníamos que empezar como a las 9 de la noche. Ok. Porque si no nos daba tiempo. Primero lo que ya teníamos contratado. O empezábamos con nosotros. Uh-huh. Porque pues a la jefa tenía que había que llevarle, sí, claro. Sí, acabamos a la 1, 2 de la mañana y de ahí pícale al Parque Zamora porque ahí hay pan. Y llegábamos y sí, estaba la gente esperando, ya no había trigos. Llegando. Te subían. Vámonos. Y otra vez, llévennos, llegando y vámonos. Nos daban las 6 de la mañana, las 7. Al rato, un desayuno en tal lugar, pues vámonos. O sea, fue una época muy bonita. El Día de los Novios, el Día de las Lupitas, uh-huh. El Día de las Carmen. Ok. Sí. Que ya no se estila el Día de las Carmen. Ya no, pero... No. Lo máximo es Lupita, los novios, las mamás, pero ya... Ya no hay. Fíjate que se ha perdido mucho la costumbre de lo que son las bohemias, las noches de serenata. Sí. Porque una, ya no hay tríos. Otra, si los hubiera a la gente de hoy no les interesa. La gente de antaño, como tu servidor, o de 70, 80 años, ya no le inculcamos eso a los muchachos. Sí. Los muchachos de hoy en día, si es cumpleaños de alguien, no, pues desde las 7, 8 se reúnen en la casa, ponen el estéreo y a cotorrear, no pasa nada. Bueno, yo dije el estéreo, ponen la bocina. Sí, claro. Y a cotorrear y ya no hay la serenata. Sí. Sí, he tratado, te lo puedo mencionar. Claro, por favor. Y vámonos entonces con ese tema. Hoy tienes un proyecto. Tienes un proyecto que estás empezando a resonar en redes sociales, que es justamente, y creo que tiene mucho que ver porque tienes el tiempo
¿no? Ya afortunadamente, como platicábamos antes, ya jubilado, ya dejaste la docencia porque a veces cumpliste cabalmente el tiempo y más. Hoy tienes el ánimo de retomar eso que se ha perdido y el tratar de incitar a las nuevas generaciones a que se unan a este movimiento que es el de formar tríos. Sí. Fíjate que se me ocurrió porque yo agarré la guitarra hace como un año y ya no se me daba. Uh-huh. Y otra vez no se me daba, pero de repente empecé a... ¿Por qué no se va a dar? Empecé a recordar. Con sorpresa veo que mi voz ya como que ya no jala. Sí. Pero pues yo sigo intentándole. Que al final también tiene que ver con la práctica, o sea, mientras más estés practicando, se va abriendo otra vez el aparato, ¿no? La voz y todo. Voz, sí. Fíjate que he invitado en mis redes a personas que quieran integrar un trío. Incluso les digo, si no lo hacen conmigo, bueno, tal vez en una reunión que tengamos, se conoce, voy a dar nombres X, se conoce Pancho con Jorge y ellos dicen, sí, se caen bien tú y yo lo vamos a hacer. Perfecto, adelante, ya sembré algo. Mañana los veré por ahí en alguna serenata. Sí, que otros por acá. Les dije, no precisamente hacer el trío conmigo, pero vamos a reunirnos. Algo ha de salir. Claro. De hecho, no busco cantante. Yo fíjate que después de mi trío, hubo esa separación natural de como cualquier grupo que se separa, pero me encontré con otro compañero, mi compadre Fito. Uh-huh. Con él anduve también muchísimo, nada más éramos dos, él con la maraca y yo con la guitarra, pero la armábamos. Sí. O sea, había muchas ganas y voy a llamarle así, mucho profesionalismo, la armábamos. Pero pues otra vez me caso y pues ya se acabó eso. Sí, tenías otras prioridades que hacer y que cumplir. Oye, ¿cuál era la alineación, la primera que tuviste con tríos? ¿Quiénes eran los que te acompañaban en ese primer trío que formaste, el Trío Cristal? Mira, fueron, pues, el Trío Cristal, siempre el cantante se movía, uh-huh. Pero con el que la armamos bien fijo, con todo lo que va, fue Pedro Huesca, cantando, y la maraca, Fabián Ávila, con el requinto, ambos, en paz descansen, y yo, la armamos. Con el tiempo se fue moviendo otro cantante, porque pues Pedro se casó, luego otro cantante, pero seguíamos Fabián y yo. Sí. Hasta que ya cada quien su rumbo. Pero sí, Y luego dices que ahorita retomaste con tu compadre Fito. Sí, no tengo requinto, uh-huh. Pero hace unos días fui a ver por ahí, ojalá y nos vea, el amigo Rubén Yescas. Ok. Rubén Yescas es tresillista. Ya. De antaño. Sí. Fui a verlo, platiqué con él, me dice, fíjate que ya no agarro el tresillo, tiene mucho tiempo, años. Pero lo vuelvo a agarrar, me interesa la idea, me gusta porque no hago nada. Le digo, mira, para que no te aburras, yo ya me aburra, la armamos. Sí, por lo menos es una manera de ocupar también tu tiempo, tu cabeza, el ánimo y empezar a hacerlo. Y al final, a mí me parece muy interesante este proyecto porque justamente es retomar cosas que se han perdido, ¿no? Y enseñar a las nuevas generaciones también la música que se ha perdido y que a lo mejor la ponen nuestros papás o por ahí si eres... como yo de alma vieja, pues también te gusta escuchar esas canciones porque creciste con ellas. Entonces creo que es un proyecto bastante interesante que ojalá dé resultados pronto y no tanto por la prontitud de hacerlo, sino porque esto se vaya contagiando a más, ¿no? Empezar a hacerlo y empezar a permearlo hacia otras generaciones. Fíjate que esa es la idea. Sí. Tú lo acabas de decir, que se contagie. Sí. Sí, entonces yo le dije a este amigo el tresillista, nos vemos en 15 días, vengo a buscarte en 15 días a ver qué has hecho. Le digo, aunque saquemos 2 canciones, me traigo a mi compadre y la armamos, pero ya esas 2 canciones nos van a servir para decir si vamos o no vamos. Claro. Si 2, 3 canciones la cantamos, si jala, jaló, si no, pues no pasa nada, adiós. Sí. Al final se siente, ¿no? Porque por ahí me tocó ver un video en tus redes. Sí. Que estás tocando justamente con tu compadre. Sí. Casi algo improvisado. Sí. Pero creo yo que cuando lo traes, y tú lo debes de saber a lo mejor de manera más fehaciente, cuando traes eso de la música, lo sientes. Sí. Y sientes que aunque no lo han ensayado, aunque no tengan a lo mejor la misma coordinación,
es como si no hubiese pasado tanto tiempo, te vuelves a enganchar, vuelves a sentir en tu cuerpo el tema de estar tocando y sentirte con el acompañamiento de las maracas, la voz, una segunda voz. Esa parte yo creo que se siente enseguida la conexión con una persona con la que ya tocaste, sí, y te permite apuntar hacia, justo lo que decías, va a jalar, ¿no? Y a mí me tocó verlo ahí en redes, que te pusiste a tocar la guitarra y él con las maracas. Sí, fíjate que me fue a visitar a Bambú. Uh-huh. Me preguntó, ¿y vas a estar, compadre? Sí, lleva tu guitarra. Yo siempre la jalo, siempre ando jalando en el coche la guitarra. Llegó con maracas. Ok. Le digo, compa, a ver si te acuerdas, y también yo, ¿cuál podemos hacer a 2 voces? No, ¿qué tal? Sale, puse el celular y la armamos a 2 voces. Sí. Intenté hacer la segunda y pues salió, pues no sé si salió, pero la vamos a subir, la subimos. Uh-huh. Sí, subimos 2 canciones, creo. Sí. Pero pues así fue, sin ensayar más a ver qué salía. Tú lo acabas de decir, la conexión que hay de aquel entonces no se pierde. Claro. No se pierde. Sí. Sí, pues al final tantas serenatas que dieron. Sí, muchísimas, muchas. No te puedo decir cuántas, muchísimas. Oye, ¿y cómo ves esto con la gente joven a lo mejor? ¿Tú crees que les guste todavía este tipo de música? Fíjate que tal vez sí les gusta, pero no hay quien les diga, les dé el impulso. Claro. Sí, hace falta alguien que les dé el impulso. Incluso les dije en mis redes, si no quieren armar un trío porque les da pena que sean 2 o 3, armamos una rondalla. Uh-huh. La armamos. Si nos juntamos 10, 15, ya la hicimos. Sí. Porque es más fácil el rasgueo. Nada más nos conseguimos uno que toque un contrabajo porque es el que le da vida a las rondallas. Buscamos un contrabajo y ya la hicimos. Pero pues nadie ha saltado. O sea, yo por ganas no paro. No, claro, y me queda de manifiesto porque eres muy activo en tus redes. Ahorita las vamos a dar para que la gente también te escuche, vea, te siga. Y justamente también esto empieza a crecer para eso, para darle vida y darle voz a estas canciones que están ahí. Sí. Y que al final, escuchándolas, son canciones muy bonitas, de una época en donde el romanticismo estaba pues a flor de piel, estaba ahí y llevar, sí. Creo que era un detalle muy hermoso el acercarte a la ventana de tu novia, de tu esposa, de quien estuvieras pretendiendo y llevarle una serenata, porque al final creo que cuando contratas a una persona para llevar serenata, pues más o menos le dices, oye, ¿sabes qué? Pero quiero esta y esta canción. Sí. ¿Por qué? Porque sabes que esas canciones se identifican con la persona, sí. O es el mensaje que tú quieres transmitirle a la persona que le lleva serenata. Sí, fíjate que para las personas que nos van a escuchar en esta plática, solo les pido que se vayan un poquito, cuando estén en su soledad en la noche, sí. Piensen un poquito, si es el que la va a llevar, que se traslade a ese momento a la ventana, todo oscuro, a la ventana de su novia, de su esposa, todos callados, y que empieza el rasgueo de las guitarras, el requinto, ¿sí? Qué emoción de ver que se prende la luz y se asoma la esposa, la novia, la tía, la abuela, se asoma porque le llevas a la serenata. O si es una dama, y pues esto le llama la atención, en la noche que vaya a dormir y esté todo oscuro, que piense, bueno, si yo me durmiera, ¿qué pasaría si en la ventana allá abajo empieza a sonar el requinto y la guitarra y las canciones? Me asomo y ahí está sí. Vamos a llamarle Juan, Pancho, Pepe, no sé, me asomo y ahí está que me llevó la serenata y un ramo de flores. ¿Qué se sentirá? Piensen en ese momento. Yo quiero llegar a eso otra vez. Esa claro. Esa es mi intención de querer motivar a las generaciones. Sí. Eso ya no lo hay. Ya no lo hay, sino que vuelva a este romanticismo, ¿verdad? Porque pues también se estaba perdiendo el hecho de los regalos. O sea, sí. Pura llamada, ¿verdad? La tecnología nos ha hecho esclavos y esas cosas que son, ¿cómo decirlo? Que no tienen precio para empezar. Sí. O sea, lo que cueste es barato porque es una emoción y es una experiencia. Sí.
para las dos partes, tanto el que lo lleva como la que lo recibe. Sí. Y además yo creo que también es no limitarlo, no sé cómo lo veas, no limitarlo el hecho de que Juan o Pedro le lleve serenata a María. Es que también a lo mejor María le lleve serenata a Juan. También, fíjate qué bueno que lo mencionas, esos detalles. Muchas veces nos contrataba una mujer para llevarle la serenata Al novio. Al novio, Uh-huh. sí, al varón. Y sí, llegó a ocurrir esto. Sí. Y sí funcionaba, porque pues le caía sorpresa. ¿Cómo? Yo creo que es más sorpresa todavía, ¿no? Que te despierten. Sí. O sea, al final de cuentas es eso, es la experiencia que te permite a través de la música manifestarle el cariño, el amor que le puedas tener a la persona que le estás llevando a la serenata. Sí, buen punto de tu parte. Ese tema no me lo había recordado, pero sí nos contrataron en algunas ocasiones esto, las mujeres para los varones. Muy bueno. Imagínate tú que de repente estés durmiendo en tu casa y te despierte una serenata. Sí. Como hombre también es halagador el hecho de recibir a la persona que te quiere. Nomás que ojalá y no me lleven, porque si me enoja mi esposa y me rompe la cara. No, mejor que no me lleven. Bueno, pero a lo mejor te la contrató ella y te la llevó, o tus hijos te la llevaron. Que mis hijos me llevaron serenata en pandemia. Mis hijos me llevaron serenata en pandemia y en el 2021. Uh-huh. La pandemia fue, no me acuerdo si fue en el 20. Fue en el 2021, duró en el 20, 2 años. En octubre del 20, okay. Yo andaba en la casa y esas fotos las subí el video, como a las 11 de la noche, empieza a sonar, y me asomo corriendo, estaban mis dos hijos, uh-huh. Ale estaba en Ciudad del Carmen, en Playa del Carmen, pero Marixa con su esposo, Lalo con su esposa, y ya estaba ahí un trío. No, qué emoción. No entraron a garaje de lejos. ¿Qué hago? Gracias. A los gritos, pero la emoción yo la viví. Me la llevaron mis hijos. Qué chingón. Al final es eso, la persona que te quiere, la persona que te ama, te está demostrando a través de la música eso. ¿Y te acuerdas qué canciones fueron las que te tocaron? Eso no me acuerdo. Eso no me acuerdo, pero no sería en forma de broma, no sería la de Caballo Viejo. Sí. No, fíjate que me tocaron pura canción romántica. Sí. Me acuerdo que me las pedían. ¿Cuál quiere? No, pues toca metal. Yo queriendo recordar viejos tiempos, ¿no? Toca metal y sí la tocaban. Pero sí, yo viví esa emoción en pandemia con mis hijos. Claro. Muy bien. Sí, no, y al final es eso, te sorprende y es una experiencia que dices, atesoras. Atesoras. Yo creo que eso es lo que hace la música, ¿no? Atesorar momentos, porque al final de cuentas, ahorita lo decías, una canción te transporta a momentos. Sí. O sea, una canción que tú escuchas te transporta y sabes qué estabas haciendo en ese momento cuando la escuchaste, o por qué es significativa en tu vida, qué representa esa canción. Sí. Entonces, creo que eso es lo bonito de la música. Sí, definitivamente. Hace unos días estaba yo, que volvieron aquellas épocas en que llegaba uno de puntitas, ¿verdad? Pues es aquí. Hay ocasiones en que, el perro quitaba la emoción. Delataba, sí. Pero hay muchas ocasiones que llegamos a la ventana, ¿dónde es? Aquí. Empezamos, sí. Oye mi canción, tierna melodía, pero con el requinto de la guitarra, qué chingón, y se abre la ventana, y la muchacha, chingón. Muy bonito. Oye, Lalo, dentro de todas las cosas que has hecho, porque también eres emprendedor, tienes tu negocio que es Rancho Bambú, ¿no? El cual está en Tolome y que ofrece los servicios para pasar un fin de semana o entre semana, de albercas, de comida, pasarla con la familia. Además también tienes promociones para las escuelas o para grupos que quieran ir a acampar y todo esto. Cuéntanos tantito cómo es el tema del Rancho Bambú. Bueno, Rancho Bambú está ubicado en Tolome. Uh-huh. Sí, hay a cualquier persona que le pregunte dónde está Rancho Bambú, hay señalamientos. Pero ahí estamos. Tenemos 3 servicios que son salón para eventos con alberca. Tenemos también el servicio de balneario. Son más albercas. Y el servicio de campamento también. Sí, campamento para cualquier grupo que quiera ir. Nos han visitado infinidad de grupos de iglesias,
Hace poco tuvimos grupos de motociclistas, 2 campamentos distintos, escuelas, grupos de Boy Scout. Sí. Sí, pero sí, pues... La gente que quiera asistir puede llegar ahí directamente. Sí, muchísima seguridad. Sí. No pasa nada, nunca hemos dado de qué hablar, que pasó esto, pasó aquello. No, nunca hemos dado de qué hablar. Y pues ya estamos siempre. Y hoy de Rancho Bambú, quiero pensar, no lo sé, emana también un nuevo emprendimiento que tienes, que son los nanches. Fíjate, que es que Rancho Bambú me da muchísimo mango. Ya. Los mangos los regalo. Ok. Porque, pues, da mucho mango, yo no los vendo. Sí. Incluso he posteado en los anuncios de Bambú que la gente que quiera ir y llevarse, pues, que lleva su chilito y ahí los corta y ahí come. Me da aguacates, me da guanábana, pero me dio muchísimo nanche, que año con año, pues, se pierde. Sí. Entonces, pues, los empecé a juntar, junté muchísimo. Y le dije a mi esposa, ¿sabes curtir? Dice, sí. Empezamos a curtir. Pero sin químicos, sin nada más lo que todo es natural. recipiente, Uh-huh. el nanche y azúcar. Y con eso se cierra y ya. Pero pues digo, vamos a vender. Claro. Vamos a vender. No hay peor lucha que la que no se hace. Sí, sí, sí. Y pues mi hija me hizo lo que son los stickers, sí. Un sticker. Y pues ya está. Sí. Hoy también estás por ese lado ofreciendo los... Sí, es que me da mucha fruta. Tengo también lo que es el limón. Ok. Sí. Hace poco posté el de guanábana. Me da muchísima guanábana. No sé luego qué hacerle. Claro. Porque pues se pasa. O sea, aquí tiene... Sí, de alguna manera no eres agricultor como tal, no. y las bondades de la tierra te han permitido generar mucho más de lo que a lo mejor podrías consumir, sí, o darle a la familia cercana, a los hermanos, a los hijos y tal, y ya tienes como un excedente que te permite hacer o jugar, ya sea vendiendo o regalándolo, como bien lo mencionas. Sí, ahora como para mayo, junio, que está la otra temporada ya de mangos, ojalá y vayas. Sí, claro, con gusto. Incluso hay gente, oye, ¿me puedo llevar esto? Llevan su cubeta, su bolsa, llévatelos. Y cortan. Es como el cuerno de la abundancia, no se acaban. Sí. Muchísimo. Si es que son varios árboles, no se acaban, dan y dan. Pues qué bueno, ¿no? Eso quiere decir que la tierra es buena y el cuidado es bueno. Muy buena, sí. Oye, por ahí sé, si nos quieres platicar un poquito, que además de esto que has hecho dentro de la docencia, el tema de los tríos, la música, ahora que estás, que emprendiste tu negocio de hace años con Rancho Bambú, y hoy que tienes también lo del curtido de nanche, pero también sé que en alguna época tu vida o tú necesitabas otros aires, necesitabas explorar o ampliar el mundo o conocer más el mundo, y anduviste metido en un circo. Muy buena esa, sí. Fíjate que el tema del circo se da porque, pues, mi hermano Emilio tenía una plaza, yo también tenía una. Uh-huh. Y pues ya teníamos familia. Sí. Entonces, un día anuncian en el circo, un circo que vino, se llamaba el circo, Festival de Circos Socialistas, algo así. Ok. Y anuncia que querían un maestro. Y va Emilio. Y pues no, mire, los empresarios traían a sus hijos sin maestro. Entonces, contrataron todo y le convino y se fue. Cuando regresa con el tiempo, pues yo vi que estaba ganando buen dinero. Sí. Pero se regresó por la familia y todo. Y me dice, oye, ¿no te quieres ir? Pues voy. Ahí voy. Me contratan como maestro de los hijos de la empresa, pero resulta que yo me aburría. Uh-huh. Yo me aburría. Entonces empecé a aprender de todo. Y me dice, le digo al dueño, oiga, usted no trae representante del circo, vea que está usted batallando. Sí, profe, no hay representante, que no sé qué. Aquí estoy. Y mis hijos, le digo a Emilio que se regrese. Le hablé a mi hermano, se regresa mi hermano a dar las clases y yo me voy de representante. Ok. Pero me dijo, profe, aquí no hay contratos. Si usted me llega a fallar, usted en ese momento se va, sin pago, sin nada. No había celular. Sí. Sí, no había mucha experiencia, pero pues mis ganas de ganar más, claro, pues me voy.
Antes, yo en el circo, antes de eso, Sí. yo le pedía, oiga, déjeme velar hoy, porque ponían velador para ganar una extra. Ujú. Cuando tumbaban el circo, contrataban extras. Pues yo también, oiga, déjeme Meterle mano, pero sí. usted es el maestro, no importa, yo me quiero ganar mi lana. Entonces, aparte de mi lana, me la ganaba como extra, como Sí, ibas haciendo pues, de otros poquitos. mi ronchita Ujú. por donde quiera. Pues resulta que me voy de representante, porque me dijo, traían muchísimos animales, muchos animales, traían 7 tigres de Bengala, traían panteras, traían 4 elefantes. Sí, cuando se permitía en los circos tener animales, sí, claro. Traían 6, 7 changos, babuinos, caballos, hasta un hipopótamo traían. Okay. Bueno, pues resulta que me dicen, es que si usted me falla, me voy a quedar en la carretera con mis animales y los carros, y los animales se me mueren. Sí, el circo pierde, claro. Así que usted se va. Me vas a creer que anduve 2 años de representante, nunca le fallé. Me regresé por cuestiones de la familia. Pero Sí. Anduve de representante, y aquí la bronca era que yo tenía que tomar decisiones cañonas porque no había celular. Y en el circo tampoco había teléfono, que era, pues, ya le hablabas con el de 20 centavos. Sí. No había. Sí, no, además, ¿a qué número? ¿Dónde te ¿A dónde? reportabas? Sí, claro. Entonces yo tenía que tomar decisiones cañonas. ¿Cuál era la función que un hacías de representante? Sí. Ir a abrir plaza, dijéramos, a ver, te vas a Puebla. Sí, me daban una caja de boletos para regalar, me daban programas grandes, anuncios, Sí. me daban, en aquel entonces se utilizaba una cinta así que le llamaban la matriz para la televisión, Ok. un máster, matriz, algo así, para la televisión, me daban cassette para el radio y lana. Entonces yo me iba y me decían, en tal punto es el terreno, ellos sabían dónde. Pero tú no gestionabas A permisos eso voy. con, A con eso ayuntamientos. Sí, yo Ya. llegaba, primero un hotel para meter todo. Sí. De ahí me iba yo a ver el terreno, pues aquí. Primero el terreno, pues yo no podía pedir permiso si no hay terreno. Claro. Primero contratar el terreno, terreno se contrataba de acuerdo a lo que me dijeran. 15 días, un mes, mes y medio, 5 días, 3 días. Ok. Ya estaba contratado, ahora me iba yo al ayuntamiento para ver los permisos. ¿Sí? Oye, ¿con qué tiempo era la avanzada? O sea, vamos a suponer, el circo estaba aquí en Veracruz 20 y días. te decían, te vas a Puebla, por ejemplo, o bueno, vas a seguir Córdoba, Orizaba, Puebla. Sí, así era la ruta. Ok, Una fíjate, sin saber. ruta, sí, Ajá, una ibas ruta. haciendo camino. ¿Con cuántos días de anticipación entre que estaban aquí, entre el último día que se estaba en Veracruz y se desmontaba, a los cuántos días? Bueno, me imagino que serían a los 2 días ya estaban montando en No, Córdoba. no, Pero había- ¿cuánto tiempo tú tenías que ir por delante? Mira, a veces era con 15 días, 20 Ajá. días, pero hay veces que agarraban rutas de un día. Ok, Se oye muy ambicioso, pero yo no me la sabía. sí. Yo de circo sabía pagar mi boleto y ver la función y te Y sales. aplaudir, sí. Rutas de un día, que llegaban a las 3 de la mañana o 4, armaban la función, desmontaban y al otro día en otro lado. Ok. O sea, a veces cuando son plazas grandes como lo es Veracruz, Puebla, Tampico, Villahermosa, Sí. pues era de muchos días. O sea, hay mucho mercado de dónde jalar. Pero en había- lugares chicos, no. Cuando se iban a hacer ranchos, Ujú. era de un día. Eran pelas tremendas, la gente no dormía. Sí, claro, pues en lo que montas y desmontas. Sí. ¿Y ahí cómo funcionaba el tema de los permisos? los ¿Igual? permisos, pues igual, Había que pues, correr. llegabas, primero era con el presidente municipal o con el tesorero, Sí. ¿sí? Y tenías que llegar a Valor Mexicano, ya con los pases aquí ya firmados, ¿eh? Oye, quiero hablar con el presidente municipal, hablo de lugares chicos, porque hay lugares en los que tenía uno que ir a ver hasta el gobernador. Ok. Y ¿de qué se trata? No, pues de esto y esto y esto, un permiso. Está ocupado, lo espero. Es más, les daba uno pase, mira un circo. ¿Dónde está el circo? Se va a poner en En tal lado. tal lado, pero ya tienes tu pase. O sea, yo ni el permiso tenía. Ujú. Y eso manejaban. Buenos días, señor. Buenos días, señora. A sus órdenes. Soy fulano de tal. Represento al circo fulano. Cambió de un nombre que te dije hace rato Sí. al circo de los osos rusos. Ok, Traías cuatro osos siberianos ya. muy grandes. O 4 osos siberianos. Entonces era el circo de los osos rusos. Y me decían, ¿y a qué viene? No, pues mire, vengo a invitarlo al circo
de los osos rusos. Aquí están pases para su familia y si quiere más me dice ese caballo. ¿Dónde hay circo? ¿Cuál circo? Es el que usted me va a hacer el favor de darme el permiso. Mire, cacique asado. Pero ¿cómo es? No llevábamos fotos, no llevábamos nada. Sí, no había cómo. Pues es un circo muy grande. Mire, traemos animales así, así, así. O sea, más o menos a describirle, a darle una fotografía imaginaria. Sí, de lo que... Porque sí me tocó donde había gente que no, ¿cómo crees? Han de ser circos de rancho, de esos que ni techo traen, ¿no? O sea, no traen carpa más que el puro redondel. Sí. No, son circos grandes, no sé qué. Y pues sí, me daban permisos y a darle, ahora vete al radio, vete a la televisión, donde había televisión. Claro. Y de ahí a conseguirse una bola de muchachos para que empezaran a pegar programas. Okay. Otros a ir a visitar escuelas. O sea, me tocaba toda la avanzada. Cuando yo regresaba a los 3, 4 días a la semana con la empresa, decía, ya está listo tal lugar y tal lugar. Listo para entrar. De veras, ya está listo. Y así era mi chamba. Me estaba yo con el circo 2, 3 días. Y otra vez, profe, hay que irse ahora tal y tal. Pícale. Ahí iba yo otra vez a darle. Esa era mi chamba. Yeah. De representante. Y Emilio se quedaba dando las clases. Sí, ya cuando yo llegaba, ¿qué hago? Platicábamos, qué sé yo, pero los poquitos poco. Días que estabas tú en el circo. Sí, lo veía poco, sí. Oye, ¿cómo es la vida en el circo? O sea, ya adentro, ahora sí que atrás de telones, ¿cómo es la vida en el circo? Pues hay que ir con predisposición de vivir eso. Porque, por ejemplo, yo vivía en hotel. Ok. Yo no vivía... O sea, ¿tú no te quedabas en remolques o en...? No, yo no tenía remolques, yo no era de circo. Tienen remolque los que son de circo, la empresa o los artistas. Sí. Sí, o los muchachos que trabajan. Emilio, ¿en dónde se quedaba? ¿También hotel o circo? En hotel le pagaban hotel. O sea, nos pagaban lo que es el viaje, el hotel y el sueldo. Ya. Sí. Pero el día a día, por ejemplo, en esos días que tenías tú libres y que regresabas a donde estaba el circo o la empresa, ¿cómo era el día a día ahí? Pues el día a día era muy aburrido porque llegas desde la mañana, hay que estar a la orden. Sí. Sí, lo que fuera. Si estaba todo tranquilo porque ya hubo función ayer, ves todo tranquilo. A veces que llegabas a la hora en la mañana, que es cuando estaban ensayando. Okay. Ya sea los malabaristas, o con algún animal. Bueno, más bien los animales, con ellos ensayaban de noche. Sí, y es mentira eso que les pegan, eso no es mentira que les pegan. Yo veía. Sí, claro. Yo veía, por ejemplo, si un tigre quieren que brinque del punto A al punto B, le ponían un pedazo de carne con un palo. Y si brincaba el tigre, se lo quitaba. Ok. Ahora lo ponen acá y brincaba y se lo quitaba, o sea, un pedazo de carne. Sí, para acondicionarlo. Sí, o sea, esos eran entrenamientos o que se parara con un palo para arriba para que brincara, qué sé yo, pero yo no veía que les pegaran. Que sufrieran maltrato los animales. Sí, no, eso es mentira. Y les pegaron a muchos circos, les pegaron horrible porque pues ese era su atractivo. Sí. Hoy en día ya se nivelaron con lo que es más bien malabares, trapecio, sí, pero ya no es ya no es el atractivo de antes, ¿sabes? Sí. Los payasos juegan un papel importante en los circos. Sí. ¿Tú crees que el circo bajó mucho a raíz de eso, del prohibir animales? Sí, bajó. Te comentaba ahorita, ya están retomando otra vez fuerza. Sí. Con otras ideas, les ha trabajado muchísimo. Sí, y ahora tiene que ser mucho más show, ¿no? Para capturar al público y tenerlo ahí. Sí, porque pues de repente les quitan todo. El circo en el que yo andaba traía muchísimos animales, era su fuerte. Claro. Le quitan a los animales, ¿y ahora qué hago? Oye, ¿cuál sería la mejor experiencia que tuviste andando en el circo? Bueno, la mejor experiencia fue que yo en una ocasión salí en pista. Sí. Porque yo convivía mucho con los payasos. Ok. En su remolque ahí cotorreábamos, mientras salían y regresaban a pintarse, una galletita, me invitaban café. Pero un día no llegó uno, y no llegó, y estaban anunciando que ya iban a empezar. Y le dije, era su papá, le dije, píntame. Usted va a salir, profe, píntame. De veras, sí, me tumbaron mi bigote, me pintó, me puse la ropa no es ajustada, claro, la ropa es... holgada, así como sea, pues son los payasos, sí. Eran varias entradas de los payasos. Yo alcancé creo que 2 entradas, porque ya llegó, era su papá. Se atrasó porque decía que el tráfico, qué sé yo.
pero yo salí 2 veces en pista de payaso. Ajá. Dicen, pero no ensayaste, ¿y qué voy a ensayar si yo veía lo mismo todos los días? Sé que voy a ensayar. Ya me sé la rutina. Sí. Y fue bonito de repente encontrarme en el centro de la pista. Sí. Estaba lleno. Fíjate que en aquel entonces llenábamos el circo. Uh-huh. Tal es el caso, que ya no lo veo, que se quedaba la gente afuera. Ya no alcanzaba a entrar. Porque traían la modalidad de regalar boletos. Uh-huh. Fueran con adulto o no fueran con adulto. Hoy los condiciona un adulto y un niño. Sí. No, decían, si van 10 niños y un adulto, pasan todos. Había gente mañosa que llevaba a los niños en la puerta, entraban y se quedaban acá afuera. El más grandecito es el que los iba guiando. Pero me decía el señor, en paz descanse, también ya murió, don Gustavo Esqueda. Profe, de todas maneras ganamos, porque esa gente trae dinero y me compran palomitas, me compran refrescos y todas las cuestiones. Y cuando no hay venta de refrescos, le aventaban más sal a las palomitas para que diera refresco. Sí, así era esto. Pero sí, llenábamos el circo a tope. Sí. Fue una temporada que yo viví muy buena. Por eso se recorrían escuelas, hace rato te dije, sí, porque se iban a repartir boletos a las escuelas, a los sindicatos, a las empresas. Imagínate llegar a la empresa aquí a TAMSA, ¿cuántos trabajadores tiene? Claro. Imagínate allá en la Volkswagen en Puebla, que eran 10,000, 20,000 trabajadores, aquí están chingo de boletos. Ponle que sale, de esos, sí, a lo mejor la mitad, sí, el 50, 40% ya era, sí, ya era un pues número. Era lana que entraba. Claro. Sí, los adultos. ¿Sí? Sí. Y pues también, pues, ¿qué te digo? Pues fue una experiencia muy, muy, muy bonita, que no cualquiera te la puede contar. Exactamente. No cualquiera te puede decir, yo estuve en el circo. Sí. No, y realmente es ese tipo de anécdotas y de situaciones que muy poquitos los tienen. Sí, ¿no? Sí. Oye, la situación más fea que te haya pasado en el circo, que tú digas, híjole, no, a lo mejor no de manera personal, pero que viste o que viviste de cerca alguna situación. La más fea no, la más preocupante. Una vez se soltó una elefanta en una velada que tuve, se soltó y agarró camino a la calle. Y yo a los gritos y me mandó a volar. No iba corriendo, iba caminando, pero en chinga se soltó de las cadenas. Sí. Regreso corriendo por el dueño, su hermano Juan Esqueda. Desde la puerta, oiga, se soltó Tania se soltó, salió y desde la puerta, cabrón, qué poder tenía con la elefanta. Tania, camín. Se da la vuelta la elefanta y va en chinga de regreso. Con eso tuvo. Espérenme, profe, se puso su camisa, zapatos, ayúdenme a amarrarla otra vez. Y yo quedé asombrado, una espantado porque ya se iba. Sí. Y otra asombrado de qué fuerza tenía, que con la pura voz que le gritó, se da la vuelta entendió. Y ahí viene en chinga, no tuvo más. Se incorporó, estaban todos parados, eran 4, 3 asiáticos y un africano. El africano tiene las orejas más grandes, sí. Y pues ahí se formó, la encadenó. Gracias, profe. Yo seguí durmiendo, yo seguí revelado. Ser velador. Sí. Oye, la verdad que hay muchas experiencias de muchas de las cosas que has hecho en tu vida. Sí. Y quiero agradecerte porque hayas aceptado la invitación de venir a platicar parte de tu vida, que al final de cuentas se queda también como un legado, que eso es lo que me interesa a mí, el poder compartir historias de gente a la cual admiro, a la cual respeto, con la que me interesa platicar y conocer su historia. Obviamente también los proyectos que tienen, pero sí quería yo platicar porque sabía y conocía parte de lo que has hecho. Hay cosas que para mí eran desconocidas. Sí. Pero de verdad quiero darte las gracias por haber aceptado. Sí. Sé que venías con un poquito de nervio, no por la cara ni nada, pero pues sí por el hecho de lo que pudiese salir. Pero bueno, al final, lo que te decía, esta es una plática donde nos interesa conocer a gente que tiene algo que contar. Y la verdad te agradezco mucho el abrirte, el contar tu experiencia desde niño en esa tienda donde te empezaste a forjar, sí, empezaste a tener responsabilidades. Sí.
cómo la música te atrapó, cómo la guitarra te enamoró, cómo sin quererlo tal vez y por seguir los pasos de tu hermano mayor, ¿no? Que es el culpable, Sí, que no, es el pero yo culpable, te fuiste a la agradecido, docencia, sí, claro. Agradecido con él y olvidaba comentar, nunca te comenté, pero también ya ojalá y no sé, 2, 3, 4, 5 meses, un año, cuando regrese platique acerca de mi esposa. Sí. Y también mi compañera de vida. Sí, claro. Porque también con ella tuve muchísimas experiencias muy bonitas. Sí, tenemos 3 hijos. Eso te iba a decir, a la cual le debes 3 hijos. Sí, 3 hijos maravillosos Marixa, que tengo la fortuna de conocerlos de mucho tiempo. Entonces, sí, como no, de la buena Juani. Y pues ya para la próxima platicamos de mi esposa. Sí, claro. Juanita, a la cual, no sé, a la cámara 1, la 2, le mando un saludo. A la 1, que es la tuya. Sí, un saludo a mi esposa. Aquí estoy claro, todavía. Saludos, ahorita nos reportamos. No nos vamos a ir a ningún otro lado. No. Bueno, por lo menos hasta ahorita. Hasta ahorita. No, pues agradecido. No, pues, gracias, Lalo. Agradecido de que me hayas invitado. Te comentaba hace un rato, soy señorito. Es mi primera plática con micrófonos. Bueno, pues esperemos que no sea la última. No, ojalá y no. A tus órdenes. Y vamos a tener posibilidades. Y bueno, ya nos abriste un poquito tu vida, tu andar en este mundo. Y vamos a invitar una vez más, a toda la gente que le guste los tríos, que le guste la bohemia, que le guste ese tipo de música. ¿Qué será? ¿De los 30, 40, 50? No, más o menos de ahí vienen ese periodo de música. Sí. Pero que sobre todo es música que no tiene tiempo, que no tiene fecha de caducidad. No. Es música que está escrita de una manera para no borrarse y para dejar huella en la vida. Ahora que está el trío, te voy a avisar a ver si la armamos. Claro que sí, con gusto. Y que ya tengas alineación nueva y todo. Y algo hacemos por ahí con él. Gracias. Lalo, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Pues ya lo saben, amigos. Si les gustó este episodio, por favor, denle like, compartan, comenten. No olviden suscribirse. Ayúdenos a que nuestra comunidad siga creciendo. Nos vemos el próximo episodio con una historia interesante como las que hemos presentado para todos ustedes. Recuerden, esto es Una Charla Con. Yo soy Junior Hernández. Hasta luego.